a un sabio de la política. Todavía joven. Sí, todavía joven, pero es un sabio. Entonces es muy importante que escuchemos de los sabios, de los que tienen experiencia de Estado, de los que han desarrollado toda una vida de servicio social en la política. Y hoy está con nosotros José Izquierdo, miembro prominente de la Fuerza del Pueblo, de su comisión política, un hombre de Estado y de confianza del líder de ese partido, del partido La Fuerza del Pueblo, de Leonel Fernández, expresidente de la República, bueno, que está puntero en todo lo que tiene que ver con las aspiraciones, las posibilidades presidenciales. Muy buenos días, Izquierdo. Bueno, buenos días a ustedes. Yo no podría quedarme callado y decir que yo estoy entre sabios, porque la verdad que somos más o menos generacionales y tengo muchos años viendo a Papín Domínguez bregando en política, viendo a Fernando bregando en estos menesteres, y muchos años viendo a Irving Vargas bregando dentro de su profesión y también la política, ¿verdad? Y la verdad que me siento bien, me siento contento de estar aquí con ustedes, porque sé que este es un proyecto de ustedes, si lo van a manejar ustedes, que yo les auguro mucho éxito, porque estamos hablando de personas que no son improvisadas, que saben lo que están haciendo y que yo sé que van a hacer lo mejor. Muchas gracias, José, por la valoración del equipo. Estamos haciendo un gran esfuerzo y seguiremos mejorando en el entendido de que en el espectro radioeléctrico tiene demasiados programas, y entonces uno más no sería importante si no traemos cosas nuevas, mejores aquí. De eso se trata. Vamos a comenzar inmediatamente, ¿verdad?, con José. Yo pienso que para comenzar el orden lógico, tal vez sea interesante oír la evaluación que José pueda tener de la situación internacional. El presidente Donald Trump, que casi estuvo al trip de desatar un conflicto de magnitud internacional, en algún momento se paró como consecuencia de las negociaciones que se han estado dando entre él y las autoridades de las naciones involucradas, que no una sola, involucrada en los conflictos actuales. Me gustaría oír la opinión de José, de cómo ve en el panorama internacional a dónde terminará esta gran conflagración que se está produciendo en este momento. Bueno, yo en sentido general puedo decir que no hay negociaciones. Lo que hay es la retirada de Estados Unidos, una retirada vergonzosa. Si somos pro norteamericanos, bueno, queremos adorar la píldora, vamos a adorarla. Pero la verdad es que los Estados Unidos ha sido derrotado en Medio Oriente. Y miren, observando la situación internacional, ha cambiado la forma de la guerra. La hegemonía que mantiene Estados Unidos hasta este momento, que ha mantenido Estados Unidos, sobre la base de estar presente en el mundo entero a través de las bases militares, 780 bases militares en todo el mundo. Tú sabes que para tú combatir de Estados Unidos con Irán, si yo estuviera en Estados Unidos y tú estuvieras en Irán, el conflicto sería muy distante, muy diferente. Pero los Estados Unidos en el Medio Oriente tiene 17 bases militares. Desde ahí el control del Medio Oriente. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Estados Unidos tiene un plan hace 40 años de hacerse con todo el petróleo del mundo. El petróleo es fundamental, el petróleo y el gas ahora, fundamental en el desarrollo del mundo. Es el que mueve la maquinaria del mundo, que mueve el transporte del mundo. Que los Estados Unidos por diferentes vías ha ido quedándose con el petróleo. Algunos países de los principales productores de petróleo del mundo decidieron que el petróleo fuera de su país. Por ejemplo,
En Irán, en el año 53, hubieron unas elecciones libres. Ganó Mohammad Mossadegh. Y Mohammad lo primero que hizo fue nacionalizar el petróleo, en el entendido de que ese era un bien de su país y que se iban a beneficiar con ese bien. Inmediatamente eso ocurrió. Inglaterra y Estados Unidos, que son fundamentalmente las dos naciones, Inglaterra ha ido perdiendo, ¿verdad? De esa época para acá ha ido perdiendo mucho empuje, mucha fuerza, pero eran los que manejaban, los que controlaban el petróleo y los que controlaban las fuerzas militares en el mundo. Terminaron derrocando a ese gobierno. Instalaron entonces Shah, ustedes recuerdan el Shah de Irán, Reza Pahlavi, que gobernó hasta el 79. En el 79 vienen los ayatolás. Y los ayatolás lo que hacen es nacionalizar su petróleo de nuevo. Y desde el 79, Estados Unidos entonces comienza una lucha, una guerra con Irán a través de las sanciones y a través, ¿verdad?, de las conspiraciones internas para tumbar ese gobierno. En el caso, bueno, Irán es el cuarto país con mayores reservas de petróleo del mundo. Primero es Venezuela. Venezuela, recuerden que a partir del año 98 entra Chávez, aunque el petróleo era nacionalizado en Venezuela, sin embargo los Estados Unidos tenían mucha ventaja con el petróleo en Estados Unidos, pero cuando entra Chávez, que comienza a tener el control del petróleo, entonces vienen las sanciones de Estados Unidos con Chávez. Hay una decisión de Estados Unidos de salir de Chávez y del chavismo en Venezuela. Hay una decisión de Estados Unidos, me refiero al Estado profundo, me refiero al establishment, de no a cualquier presidente que llegara tenía la misma línea, de derrotar a esos gobiernos que eran adversos. Lo mismo pasaba en Libia, que es uno de los 10 países que tienen mayor cantidad de reservas del mundo de petróleo. Lo mismo pasa con Rusia, que es otro de los países que tiene mayores condiciones. Y bueno, y pasaba con Irak también. Ambos están en la lista negra de los Estados Unidos hace más de 40 años. Y con sanciones, con enfrentamientos. Y algunos gobiernos lograron, como en el caso de Libia, ustedes saben lo que pasó. Los Estados Unidos con la OTAN invadieron a Libia, mataron a Gaddafi, mataron los hijos de Gaddafi, los nietos de Gaddafi, y terminaron quedándose con el petróleo. Y hoy Libia, que era una de las economías más firmes de África, termina siendo un desastre. Y luego se buscó un argumento también y se invadió a Irak. Se invadió a Irak. Se tumbó el gobierno de Irak con el argumento de que tenía armas de destrucción masiva. Finalmente se hicieron con todo el petróleo y con la riqueza de ese país, y después dijimos, ay, excúsennos que no había armas de destrucción masiva. Pero lo que quiero decirle con esto es que había una decisión de Estados Unidos de atacar a esos países por diferentes vías. Si lograban tumbar los gobiernos y poner un gobierno afín, mejor. Pero si como no lo lograron, en el caso de Venezuela, Trump, que tiene unas características muy especiales, entró directo y se fue y secuestró al presidente de Venezuela. Entraron y buscaron al presidente de Venezuela. Esto fortaleció tanto a Trump y al propio Estados Unidos en la idea de que nosotros somos tan poderosos, somos tan fuertes, que mira, entramos sin dificultad a un país, buscamos un presidente, lo quitamos y ya no hicimos del petróleo. ¿Qué ha pasado con Donald Trump? Eso es una decisión, no de Donald Trump, es una decisión del Estado profundo de los Estados Unidos, que es hacerse con el petróleo de todos esos países. ¿Qué ha pasado con Trump? Que Trump lo ha personalizado. Lo que es Estados Unidos, eso se mantiene tranquilo, callado, nadie dice que por eso. Se elabora una narrativa para tumbar esos gobiernos, porque es antidemocrático, porque tiene armas de destrucción masiva, por muchísimas razones. Pero se arma una narrativa que el pueblo americano la cree. ¿Qué ha pasado con Trump? Que ha roto todos los esquemas y ha dicho, no es por el petróleo que vamos. Venezuela era la democracia, ya sacamos a Maduro. ¿Qué pasó con la democracia? No, ya eso pasó. Es el petróleo, ya lo tenemos y somos ricos y estamos haciendo mucho dinero con el petróleo. Entonces se motivó el gobierno de Trump y pensó que en el caso de Irán podían hacer lo mismo. Y
Trump fue convencido por Israel, que tiene otro propósito en el Medio Oriente, porque Israel no es el petróleo. Israel es que quiere convertirse en el hegemón del Medio Oriente. Y que tuvo un asentamiento en el 40, a finales de los 40 del siglo pasado, lo declaran, le reconocen como nación ahí en Medio Oriente, y a partir de ahí ha iniciado una guerra continua, permanente, ganando terreno, ganando espacio, desalojando gente. Ya prácticamente a Palestina lo tenían en un rinconcito que se llama la Franja de Gaza, y finalmente en estos días, con 2 o 3 años de bombardeo, eliminaron a la mayoría de los palestinos, muchos que han tenido que salir del país, y otros lo han matado, hombres, mujeres y niños. Lo han matado allá, y ya la Franja de Gaza es una orillita, ya sacaron a Palestina. Ahora queremos la tierra del Líbano. Ahora estamos bombardeando el Líbano, porque el Líbano también andamos buscando eso. Ya el sur del Líbano prácticamente Israel lo tiene ocupado. A Siria hizo lo mismo, con Siria lo bombardeó también. Ya Siria pertenece de alguna manera, está bajo la égida de Israel. Ahora estamos enfrentando al Líbano, estamos enfrentando a Yemen, y lo que nos falta es el país más fuerte. Ahí en el Medio Oriente hay 2 grandes países, 2 países con mucha fuerza y con mucha trayectoria, que son Irán y Turquía. Y Israel convence a los Estados Unidos y convence a Trump de invadir a Irán, hacer un plan, lo descabezamos, le matamos todo el liderazgo militar, matamos el liderazgo religioso, en una sola noche lo terminamos, y ya en 2 o 3 días lo que nos quede nosotros lo resolvemos. ¿Y no crees tú, José, perdón, que todavía le queda a Trump algún espacio para, sobre todo porque están en medio de unas negociaciones? No, que no hay negociaciones, es rendimiento de Estados Unidos. ¿Por qué no hay negociaciones? Mira, papín. Los Estados Unidos lo que hacen es invaden a Irak detrás de petróleo. La cosa le ha salido, no le ha salido bien. Las guerras, yo con mi control, con mis 17 bases, desde ahí yo te ataco, yo te elimino. Ahora con mi alianza con Israel no hay forma de que tú... Pero ahora las guerras han cogido otro ritmo. Es que ahora han aparecido los misiles hipersónicos, que son unos misiles que viajan a la velocidad 10 veces más la velocidad del sonido, 10 veces, que son las armas que tiene Estados Unidos en el Medio Oriente y que tiene Israel. Pueden interceptar misiles que sean supersónicos, que estén de 5 hacia abajo, de 5 veces la velocidad del sonido hacia abajo. Nadie esperaba que Irak tuviera esos misiles. ¿Y qué es lo que ha hecho Irak? Irak ha destruido, ha desbaratado las 17 bases que tienen Estados Unidos en el Medio Oriente. ¿Qué otra cosa ha hecho Irak? La otra forma de pelear del hegemón, en este caso los Estados Unidos, son los grandes portaaviones. Un portaavión de esos te porta 8.000 soldados, 9.000, 10.000 soldados, 13.000 soldados, y te tiene 200 aviones arriba, y son acorazados, que son muy difíciles de hundir. Pero con esta nueva arma que ha mostrado... Vivas nucleares. Sí, es que esta nueva arma que ha mostrado Irán ha lastimado profundamente a los portaaviones de los Estados Unidos. Entonces ya Estados Unidos no puede combatir desde las bases militares porque se las destruyeron. No puede combatir desde los portaaviones porque tuvo que salir corriendo con los portaaviones y colocarlo a más de 1.000 kilómetros de Irán para combatir. Estados Unidos se ha visto con la mano atada. La hipnosis que usted muy bien nos hace de todos estos conflictos históricos y la actitud ahora de Donald Trump de Estados Unidos nos lleva a nosotros a la conclusión de que es una política definida de recomposición del dominio, no solamente económico, sino hegemónico en todos los aspectos de Estados Unidos. El costo es terrible, ya lo estamos sintiendo, lo estamos viendo dentro de la propia sociedad norteamericana.
y todas las naciones, nosotros mismos estamos ya. Pero no obstante a eso que usted señala, de que es una derrota para el liderato que representa Donald Trump. Pero lógicamente. Y los Estados Unidos. Y los Estados Unidos, pero lógicamente también va logrando su objetivo de dominio, de imposición y de advertencia a gobiernos, a líderes y a naciones, bajo los argumentos que él levanta: narcotráfico, que petróleo, que esto, o sea, pero va logrando el objetivo, o sea, ese liderato va logrando el objetivo, independientemente de que a él, de que su imagen como representante del imperio no le haya salido, pero él va logrando, Estados Unidos va logrando. Fernando, el objetivo ahora de los Estados Unidos era, recuérdate que yo te dije, habían 5 países que habían declarado, de los 10 países que tienen mayores reservas de petróleo, habían 5 que no estaban bajo la égida de los Estados Unidos. Y Estados Unidos tomó la decisión hace 40 años de asumir ese petróleo. Y vienen ganando terreno, yo te dije, con Libia, con Irak. Correcto. Entonces le falta Irán, con Venezuela, le falta Irán y le falta Rusia, que es el otro. Ahora, ¿qué pasa con Irán? Con la ventaja que tuvieron en Venezuela, se motivaron y fueron detrás del petróleo de Irán. Eso es lo que han ido. Tú me dices, ¿por qué yo te digo que es una derrota? Porque tú has invadido a Irán para tú quedarte con su petróleo. Mira, había negociaciones de Estados Unidos que estaban sentados en la mesa de negociaciones con Irán 2 días antes del bombardeo. 2 días antes. Porque el alegato era que era por el uranio que ellos estaban enriqueciendo. Porque ellos lo que quieren es hacer plantas nucleares para generar energía eléctrica. Tienen 40 años en eso. Y Bibi Netanyahu, desde los años 90, está diciendo que ellos van a preparar la bomba atómica y que ya la van a preparar, desde los años 90. Incluso el ayatollah y la filosofía religiosa de ella le impide tener armas de destrucción masiva. Y ellos no podían crear armas de destrucción masiva porque se lo impide su propia religión. Y no lo iban a hacer, pero ese es el argumento de Estados Unidos. Entonces están sentados en una mesa de negociación. Y ellos incluso ya se habían comprometido a entregarle el uranio enriquecido a los Estados Unidos para que le quitaran las sanciones. Y 2 días después de ellos estar sentados, 2 días después, agarraron sin nadie saberlo, sin nadie imaginarse, y lo bombardean. ¿Tú sabes cuántos bombardeos fueron? 1000 bombardeos en ese día, matando a los líderes militares y religiosos. ¿Y cuál era el objetivo de los Estados Unidos? El petróleo. Yo iba a capturar el petróleo. Ya no tiene petróleo. No lo tiene, viejo. Mira, el estrecho de Hormuz estaba abierto. No, el estrecho de Hormuz. Ahora el objetivo es que abran el estrecho de Hormuz. Por eso estaba abierto antes de él. Ahora, ¿qué ocurrió? Estados Unidos ha tenido la derrota de su vida. La derrota de los Estados Unidos en Irán ahora es peor que la de Vietnam. Y es peor que la de Afganistán. ¿Por qué? ¿Por qué la derrota, Papín? Porque tú vas detrás de un objetivo. Si tú logras el objetivo, tú ganaste. Si tú no logras el objetivo y tienes que salir corriendo para atrás, y ahora estás rogando que le abran el estrecho de Hormuz, ¿tú sabes cómo es que lo van a abrir el estrecho de Hormuz? Es con una negociación con Irán para que ahora ellas regenteen el estrecho de Hormuz y cobren impuestos. ¿Tú sabes para qué? Porque dentro de las exigencias que está haciendo Irán es que le paguen los daños que le ha hecho Estados Unidos. Y Estados Unidos ha aceptado que ellos dirijan, que ellos controlen el estrecho de Hormuz para que ellos se paguen su remodelación. Vamos a la política nuestra. Sí, no, que eso estaba yo ya analizado a nivel internacional de una manera muy profunda y con la intelectualidad de José. Pues el tema queda completamente aclarado de cuál es la situación real, pero me gustaría, José Izquierdo, ya regresar lo que es al plano local y que nos diga cómo anda la estructuración partidaria, cómo anda el crecimiento y cómo anda el posicionamiento de la Fuerza del Pueblo en la República Dominicana. Bien,
Yo te voy a decir eso, pero tengo una coquillita dentro. Porque yo llegué temprano y le estaba oyendo a ustedes tratar un tema. El tema de las edificaciones, Sí. el tema de YC. Le voy a dejar esta tareita. En el YC murieron el responsable en el ministerio, en la Miré, en el ministerio de... De la alcaldía. No. El encargado de No. Hay uno de la En el ministerio de vivienda. Un viceministro. El viceministro Administración y Vivienda. murió, un viceministro del Ministerio de Vivienda que era el responsable de la supervisión de las edificaciones en el país. Pero también murió el responsable en el Ayuntamiento del Distrito Nacional de lo mismo. Se lo dejo como tarea. Así es. Bueno, lo otro es, ya yéndonos al plano local, es, miren, estamos en el año 26, recuerden la historia, este momento, para tú analizar el momento de hoy, tienes siempre que irte un poquito detrás. En la República Dominicana, en el año 24, hubo un acontecimiento político, un acontecer, que fueron las elecciones del 24. En esas elecciones ocurrió lo siguiente. Hubieron 3 grandes ganadores. El primer ganador, el premio mayor, se lo llevó el presidente de la República, Luis Abinader, ¿verdad? Que hizo una campaña tipo Hollywood, una campaña impecable, limpia, buenas imágenes, extraordinaria, ¿verdad? Y ganó la presidencia de la República. El segundo ganador, el segundo premio, se lo lleva Leonel Fernández. Porque lo que estaba en discusión en ese momento era qué iba a pasar con el PLD y qué iba a pasar con la Fuerza del Pueblo. ¿Quién iba a ser el que iba a quedar en el segundo lugar? El presidente Danilo Medina, recuerden que dijo en ese proceso electoral que el que quedaba en tercer lugar iba a desaparecer. Y cuando él lo dijo, sabe lo que estaba diciendo, porque esa es la realidad. Entonces, ¿qué ocurrió? Leonel Fernández quedó en segundo lugar. El PLD quedó muy retirado en el tercer lugar. Lo que él dijo, que yo lo suscribo, no porque él lo dijera, sino porque eso yo lo creo, iba a desaparecer. Entonces Leonel Fernández se convierte en el principal partido de oposición, se convierte en la Fuerza del Pueblo, y Leonel Fernández ya como el líder indiscutible de la oposición. El tercer gran ganador fue Omar Fernández, con una singularidad, que Omar Fernández derrotó al ganador del primer lugar en el Distrito Nacional. Porque Omar Fernández no fue que ganó la senaduría solamente, fue que él derrotó a Luis Abinader, a su candidato y a todos los precandidatos que apoyaron el candidato de ese partido en esa demarcación. Y eso convierte a Omar Fernández, le da una proyección, le da un empuje político de maneras extraordinarias, porque este muchacho se vio como un fenómeno político. ¿Qué decía la gente? Me decía a mí en Santiago, en esa contienda: yo puedo votar por Omar, y yo puedo ir a la capital y votar, ¿y qué yo puedo hacer? La gente te preguntaba, porque el muchacho llamó tanto la atención que a nivel nacional la gente estaba pendiente a lo que iba a pasar en el Distrito Nacional. Entonces, ¿qué ocurre? Que la Fuerza del Pueblo se convierte en el principal partido de oposición. El PLD de allá hasta esta fecha sacó un 10%, lo que ha perdido dirigentes, ha seguido perdiendo dirigentes importantes. Se fue Carlos Amarante Baré, se fue Valentín en su momento, se fue Víctor Suárez, se fueron una serie de dirigentes, y ese partido ahora recientemente el presidente Leonel Fernández viene y juramenta 16 miembros del Comité Central en Santiago y está juramentando en todo el país. ¿Qué es lo que va a pasar? La gente, ante la posibilidad de la confrontación entre PRM, Fuerza del Pueblo, los que son del PLD, muchos de ellos, que no tienen ninguna contradicción, yo vengo de ahí, yo fui fundador de ese partido y vengo de ahí, entienden como su nicho principal, fundamental, a Leonel Fernández. Entonces, ante una confrontación del candidato que elija el PRM y el que tenga la Fuerza del Pueblo, obviamente que ese 10%, una gran cantidad de ese 10% va a venir a apoyar a la Fuerza del Pueblo. Entonces, lo estamos viendo en las encuestas, estamos viendo cómo Leonel se ha ido reposicionando de nuevo, y bueno, y estamos viendo también cómo va este gobierno
asumiendo muchas dificultades, pasando por muchas dificultades y disminuyendo su popularidad realmente. Entonces, pensando en el futuro, un poquito más cerca de las elecciones, esa captación de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicano que está haciendo la Fuerza del Pueblo, yo pienso con alguna lógica, porque quien representa la oposición en el país es la Fuerza del Pueblo. Y luego mucha gente que mantiene su actitud en contra del actual partido de gobierno, es natural que se acerquen a la Fuerza del Pueblo. Pero en la medida que la Fuerza del Pueblo va captando dirigentes importantes del Partido de la Liberación Dominicana, eso no pudiera convertirse en un obstáculo para un acuerdo ya más cerca de las elecciones. Bueno, vamos al pasado de nuevo. El PRD, que era el principal partido de oposición en la República Dominicana durante muchas décadas, se divide en el año 13. Sale Hipólito, sale Luis Abinader, va a un proceso encabezado por Luis en el 16. ¿Qué ocurrió? Luis se convierte, ¿verdad? El PRM se convierte ya en el partido opositor mayoritario frente al PRD, al PLD. El PRD todavía, como pasa ahora, como hasta ahora el PLD tenía una gran cantidad de dirigentes. ¿Dónde estaba Guido Gómez Mazara? ¿Ustedes recuerdan en esa época? ¿Dónde estaba Tony Peñaguaba? Por decir... Al lado de Miguel Vargas, los dos. Por decir, 2 dirigentes nada más, voy a mencionar esos 2, pero hay muchos otros dirigentes que estaban ahí. ¿Qué ha ocurrido con el paso del tiempo? Que ya nadie se acuerda de eso y hoy están en el PRM. Porque ese era su nicho natural. Y nadie le critica a Guido Gómez Mazara que esté en el PRM, porque se entiende que será su nicho, como va a pasar y está pasando con el PLD. Que nadie le va a criticar a nadie del PLD que se vaya a la Fuerza del Pueblo, porque ese es su nicho natural. Ahora, profesor, hay una situación. Fernando, escúchame. ¿Y qué ha pasado con el PRD? El PRD estaba apoyado a otro partido. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el PRM que está en el gobierno? ¿Qué es lo que va a pasar con el PLD que pudiera quedarse en la oposición y aliarse en la oposición? ¿Y qué va a pasar? Que la Fuerza del Pueblo va a ser gobierno. La política, aunque no deja de ser matemática y científica, también tiene unas aristas fundamentales que hay que observarla. Y ella ha cambiado, así como todo ha cambiado en la vida. La comunicación, la economía, el aparato económico, las relaciones internacionales. Y eso lo vemos a diario, la política ha cambiado. Y aquí lo estamos viendo. En República Dominicana, el que no se adecue al cambio tendrá problemas. Y ese cambio nos ha traído a nosotros, donde, aunque no deja de ser importante la maquinaria política, el partido político, la gente, por desafecto, por sentirse no representado, ha alejado un poco de la política y de los partidos. Y es fundamental el liderazgo, la personalidad. Y usted bien ha dicho que Omar es prácticamente un fenómeno y se ha convertido en un fenómeno. Entonces, en esa realidad, la figura es importante. Si, por ejemplo, en el PLD resulta ser y viene a ser que Omar es puesto como candidato del PLD, eso cambia. Claro. Eso cambia. Entonces, eso puede forzar, pienso yo, a la necesaria y obligatoria negociación de las 2 principales fuerzas políticas opositoras de República Dominicana. Llámese PLD, Fuerza del Pueblo. ¿Hay alguna posibilidad
de que se dé ese tipo de acuerdo al futuro, ¿no? Porque la política no es 2 más 2 son 4, varía en cualquier momento y circunstancia. Pero para que no haya duda, no hay ninguna posibilidad de que Omar sea candidato del PLD. Eso no está en el radar. Eso no es posible. Y lo segundo es, que se produzca una negociación entre la Fuerza del Pueblo y el PLD no sería nada extraordinario, no sería nada... no nos llamaría la atención de manera negativa, que pudiera darse o pudiera no darse, pero si no se da, lo que va a ocurrir es lo siguiente: va a haber una corrida de lo que le queda al PLD hacia la Fuerza del Pueblo, y va a ocurrir lo que pasó con el PRD. ¿Usted cree que el PLD, usted viene de ahí, usted sabe lo que significa el término histórico estructural del PLD, y usted cree que el PLD va a llegar a menos de un 10, de un 15%? Sí. Bueno, pero doctores, Fernando, mira, Fernando, eso tendría que darse una situación realmente... hermano mío, mire, y ojalá que ustedes lo graben y permanezca. Mire, un partido político es un cuerpo social vivo, es un ser vivo, un ser social vivo. Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Ese es el ciclo vital. El PRD nació en el 39, se desarrolló, creció y murió. Murió en el sentido, ¿verdad?, de partido mayoritario. No hay forma alguna de que el PRD remonte ya. Eso pasó con el Partido Reformista. No hay forma de que el Partido Reformista remonte. No hay forma. El PRD tuvo un nacimiento. Pero de su tronco tuvo una rama. Más que la destrucción del PLD debiera de ser la unidad. Déjame decir. Más que pensar en disminuir al PLD. Fernando, no es que nadie lo va a disminuir. Mira déjame explicarte ese ciclo histórico. Del tronco del PRD que moría, nació una rama que se llama PRM, que es lo que se ha fortalecido. Ahora tú tienes que ver al PRD, aquel PRD, a través de esa nueva rama que es el PRM. Eso ha pasado con el PLD. El nacimiento del PLD, de ese tronco, nace la Fuerza del Pueblo, y lo que va a pasar es que se va a ir fortaleciendo la Fuerza del Pueblo y va a disminuir el PLD. Pero no es porque yo te lo estoy diciendo aquí, míralo ahí. En el 16, ¿cuánto sacó el PLD? Un 62%. Y en el 20, ¿cuánto sacó? Un 35%. Y en el 24, ¿cuánto sacó? Un 10%. ¿Qué tú esperas? Tú esperas, pero por ejemplo, Irving Vargas, que es ingeniero, tú esperas que una piedra que venga bajando, que tú la lanzaste, que llegó a su máximo nivel, que era la presidencia, viene bajando, va a devolverse para atrás. El PRM no ganó solo. El PRD tuvo que contar con la división primero del PLD, del gobierno, y tuvo que contar con crear toda una coalición de organizaciones y de partidos. Lo mismo también le podríamos advertir a la Fuerza del Pueblo. O sea, solo no va a ganar. Pero en apoyo... O sea, necesita obligatoriamente... Fernando, pero mira, en la medida que el PRD fue debilitándose, el PRD, olvídate ahora de nosotros, del PRD fue debilitándose, fue fortaleciéndose el PRM. ¿Es así o no es así? Y el PRM, bueno, y el PRM ganó sin el apoyo del PRD. Claro. Y en esa, así es. O sea que aunque nosotros estamos... Sí. Pero es así. Nosotros estamos pensando que la Fuerza del Pueblo necesitaría el apoyo no solamente del PLD, sino de todas las fuerzas opositoras. Papín, cuando venga el proceso electoral del 28, ya el PLD va a quedar muy disminuido. Bien. Ahora bien, profesor, ese análisis que usted ha hecho está perfecto. Usted ha declarado muy bien que los partidos son una estructura viva. Sí. Así también se podría dar, porque esa es la proyección que usted ha hecho, pero todo va a depender de muchísimas situaciones políticas y económicas en el país para ver si
si eso que usted está diciendo podía, porque recuérdate que el PLD, tú vienes de esas entrañas, es uno de los partidos mejor organizados, y eso quizás podría detener un poco lo que esa sangría que ustedes llevan hasta ahora. ¿Se podría dar eso que usted dice así, a ciencia cierta? ¿O usted, conociendo las entrañas del PLD, usted cree que ese partido podría llegar a minimizarse tanto como el PRD y el Partido Reformista? Mira, el PRD era un sentimiento nacional, como lo decía Peña Gómez. Sí. El PRD no era una estructura, no, un sentimiento. Ustedes vienen de ahí. Así es. Era un sentimiento nacional. Venimos Sí, todos. ustedes, porque a mí no me tocó. A mí no me tocó. Era un sentimiento nacional que se fue perdiendo en el tiempo, se fue disminuyendo. El Partido Reformista era otro sentimiento nacional, más que estructura. ¿Qué pasó en el PLD? El PLD lo forma Juan Bosch. Sí. Yo fui parte de eso. Forma un equipo de hombres con criterio, con sentimiento, con una visión diferente. Los ciclos de estudio, que era fundamental. ¿Quién sigue? ¿Quién es el que hereda el liderazgo de Juan Bosch? Leonel Fernández. Así es. Leonel Fernández se vuelve presidente de la República. Y en el 2001, ya en la oposición, el PLD elige a Leonel Fernández con un 99% como presidente de ese partido. José, pero Y se convierte, discúlpame papín, Leonel en presidente 2 veces. Y el otro presidente, que fue Danilo, lo lleva a Leonel de la mano. ¿Ustedes no se recuerdan de eso? Leonel lo lleva de la mano a la presidencia. Sin Leonel no había posibilidad alguna de que Danilo fuera presidente de la República. ¿Qué ocurrió? Danilo, desde el poder, porque el que controla el aparato del poder y los recursos del poder y los dineros del poder, tiene mucha posibilidad de hacer muchas cosas. ¿Qué hizo Danilo? Se enfrentó a que era el líder de ese partido. Una gran cantidad de nosotros salimos de ahí, ese partido se anquilosó. Eso no es partido, eso no es el partido PLD que tú conoces. Pues eso no hay forma, eso ni parecido. Profesor, eso perdió la mística. La situación del país, ¿cómo le evalúa la fuerza del pueblo? Usted en particular, ¿cómo usted la... Mira, yo le incorporaría, para que José, aprovechemos, ¿verdad?, ya los minutos finales, que incluya la apreciación de él sobre Santiago, porque hay una realidad. La fuerza del pueblo ha venido mostrando un crecimiento interesantísimo a nivel nacional. No sé si exactamente suceda lo mismo en Santiago. bueno, pues yo le dije a ustedes que recuerden que ahora, en estos días recientemente, el presidente Leonel Fernández prácticamente vino y juramentó una gran cantidad de personas que refuerza lo que yo estoy diciendo en el caso del PLD. Pero déjame decirle lo siguiente: un país, para tú valorarlo, un presidente, para tú evaluar a un presidente, tú tienes que ver qué tú planteabas antes de tú llegar al gobierno. Y si lo que tú planteabas lo hiciste, entonces tú tienes éxito. Si tú no lo quieres evaluar por ahí, entonces tú lo evalúas económicamente. Tú dices, vamos a ver por el crecimiento económico, por los datos que da el Banco Central. Por cierto, el que está al frente del Banco Central es el mismo que estaba cuando Balaguer terminó, cuando Leonel, cuando Hipólito no, porque Hipólito lo sacó, pero volvió Leonel y lo puso, volvió Danilo y está ahí todavía. Son los mismos datos. Tú quieres evaluar este gobierno, entonces tú dices, vamos a ver cuál fue el crecimiento de Leonel Fernández en sus 12 años. ¿Cuánto creció el PIB cuando Leonel en sus 12 años? El promedio era un 6% de crecimiento. Vamos a ver cuál fue el crecimiento cuando Danilo, que fueron gobiernos exitosos, tanto del presidente Leonel Fernández como de Danilo, yo no voy a ser mezquino, fueron gobiernos exitosos, creció un 5.5%. La República Dominicana. La República Dominicana era el país que más crecía, junto con Panamá, de América Latina, el país que más crecía. ¿Qué ha pasado con este gobierno? Bueno, el primer año no podemos decir nada, porque el primer año fue el año de la pandemia y decrecimos un 12%, decrecimos, como decreció el mundo entero. El segundo año, entonces hubo un rebote, crecimos un 4%, porque el gobierno, hubo un efecto rebote, si estamos menos 12 y crecemos 16, fue un 4% que crecimos. Sí, pero hay que... El 12 es el que recuperamos. Sí, pero tú tienes que ser consciente, así como tú mencionas la palabra rebote. La gente entiende lo que es rebote, ¿verdad? Porque un crecimiento atípico
del crecimiento normal que podía ser, pero el crecimiento creo que fue cerca de un 12, un 16 con el rebote. Sí. Y entonces si tú le quitas el menos, Sí. entonces él te da lo real. Te El da lo neto, real. el neto. El neto, que es un 4% creció. Pero, ¿qué ha pasado en los 2 últimos años en la República Dominicana? Crecimos un 2.2% en el 24 y un 2.1% en el 25. O sea, una economía que tiene un promedio en los últimos 20 años de crecimiento de un 5.5, un 6, y te crece un 2, se resiente la economía. Se nota, se sabe. Porque ¿qué es lo que ocurre con el crecimiento? ¿Qué ocurre con el crecimiento? El crecimiento no es lineal para todo el mundo. Son renglones diferentes de la economía de la República Dominicana. A veces decrece la construcción, pero crece la agricultura. O crece la agricultura, pero decrece la construcción. Crece el turismo, pero decrece un sector. ¿Qué pasó con la inflación en la República Dominicana el año pasado? Que en términos del alimento, de la alimentación, la inflación fue de un 8%, eso se resiente mucho en los bolsillos de la gente. No fue un 8, fue a nivel nacional, fue casi un 4, casi un 5, fue casi un 5, pero si no hubo mucha inflación, por ejemplo, que no es igual, estoy hablando de la construcción, porque estoy viendo a Irving en la construcción, entonces si la construcción, la inflación fue de un 3, un 2, eso compensa con lo otro, que fue un 8, y al final es un 5%, ¿entiendes? Pero ¿qué ha pasado con la construcción? Irving está ahí, se ha paralizado. ¿Por qué se ha paralizado? Porque los insumos en la construcción han sido un desastre. El nivel, yo no sé cómo se la están arreglando lo que hacen en apartamentos. Un apartamento sencillo ahora, de pobre. ¿Sabes cuánto está costando un apartamento de pobre? Irving me desmiente. Entre 4.5 y 5 millones de pesos. Cuidado si un poquito más, porque ya el de Menor son 5 o 6 millones. Un apartamentico de pobre. Entonces, vamos a ver qué gente aquí que gane 20,000 pesos, 10,000 pesos, puede comprar un apartamento de ese nivel. Y estamos hablando de los apartamentos de pobre. Entonces, la economía ha decrecido, ha ido decreciendo en la República Dominicana. Y todos los sectores están resentidos. Y el gobierno está cosechando de manera negativa eso que está ocurriendo. Pero ha podido mantener el gobierno la estabilidad macroeconómica. Claro. O sea, no hay un colapso. No hay un colapso. O sea, esa es la verdad. Entonces, Pero, es un elemento favorable, ¿no? Sí, Porque sí. no hay colapso, se ha mantenido la estabilidad a algún nivel de si no de crecimiento, por lo menos de visualidad, ¿no? Sí. Ahora, profesor, o sea, ¿cómo usted valora esa apreciación internacional de la confianza jurídica en el país? Porque últimamente hemos visto que próximamente quizás vamos a tener una plataforma de satélite. Vimos como Google va a tener una de las 10 plataformas más importantes del mundo, República Dominicana. Señores, ¿Cómo usted puede apreciar? Pero es que no podemos ser mezquinos. La República Dominicana en los últimos 70 años, salvo el gobierno de Hipólito y el gobierno de Salvador de Blanca, que fueron los dos gobiernos más desastrosos, ambos del PRD, la economía de la República Dominicana ha tenido un crecimiento continuo, constante, permanente. Por lo tanto, la República Dominicana ha tenido estabilidad política. Fíjate, Fernando, los problemas que estamos teniendo ahora, que lo tenemos ahora con la guerra y con cosas, y en la República Dominicana hay paz laboral. Incluso tú ves los barrios tan tranquilos. El gobierno tuvo un miedo ahora en esta Semana Santa, y acuartelaron todos los guardias porque tenían el temor de que pudiera aparecer algo parecido al 84. Aquí no hay condiciones para eso. La gente no está en protesta. Sin embargo, aunque la gente no está en ese nivel de protesta de aquella época, pero hay un resentimiento en la gente de que la situación está bien. Parece que hemos madurado mucho. Así es. En la democracia. Pero maduramos ¿por qué? Porque crecemos. Maduramos porque crece el empleo. Maduramos porque crece la posibilidad de vida de las personas. Ahora, estamos creciendo, si crecimos un 2 estamos creciendo, pero no estamos creciendo lo suficiente, no estamos creciendo lo que crecía el país. Bien, prácticamente hemos llegado al final de este Fernando, conversatorio importante con el profesor José Izquierdo. Yo quisiera, con tu perdón, que así como hemos madurado en la parte política a nivel nacional,
Yo creo que Santiago también ha estado dando muestra de que tiene materiales humanos en capacidad de jugar roles más interesantes, porque yo sigo creyendo que los gobiernos de este país a Santiago le otorgan un poquito, sobre todo en la parte dirigencial, ministerial. De manera que tenemos José Izquierdo a un hombre que nos acaba de dar una gran lección de su conocimiento de política internacional. Increíble, eso sí es verdad. Yo vi yo vi un posible canciller. No, para nada. Muy bien, Izquierdo. Mire, Santiago tiene una dinámica propia de crecimiento. Y ha venido creciendo. Se nota un despertar. Una dinámica propia que no tiene nada que ver ni con gobierno ni con el ayuntamiento. Fíjate lo que estoy diciendo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Pero son rectores de eso. Sí, pero mire, nosotros somos un nodo, o un nudo, como lo querramos ver, un nodo importante económico en la región. Y Santiago se ha ido fortaleciendo. Yo siempre he dicho, todo lo que es Santiago es regional. Santiago no es Santiago, Santiago es el Cibao. Lo que ocurre en Santiago ocurre en el Cibao. Aquí cuando tú vas a los supermercados, tú ves todos estos supermercados, cadenas de supermercados que están viniendo y están abriendo tiendas por todos los lados. ¿Sabes por qué es que lo hacen? Porque la clase media y clase media alta del Cibao, ¿tú sabes a dónde que va a comprar? A los supermercados de Santiago. ¿Tú sabes por qué van a comprar a los supermercados de Santiago? Porque tú entras a un supermercado de Santiago y entra uno de Miami o entra uno de Long Island y tú te parecido, tú vas a encontrar los mismos productos, buen vino, buen queso, productos de primera línea, de primera calidad. Entonces la gente que puede, de la línea noroeste que puede, de Montecristi, de San Francisco de Macorís, aunque están abriendo supermercados allá, pero no con los mismos productos, vienen a comprar aquí. Pero además, Santiago se ha convertido en un centro internacional de salud. Aquí tenemos centros de salud con estándares, con características internacionales, y vienen gente del mundo ahora, de todos los lugares, a buscar salud a Santiago, incluyendo de la capital. De la capital vienen gente a internarse, a operarse aquí a Santiago. Entonces, tú vienes con tu familia, te hospedas en Santiago, sales a comprar a Santiago. En las grandes plazas, por ejemplo, tenemos una plaza nueva ahí en Santiago, que yo ahora estaba en Semana Santa viéndolo, y tú dices, ¿cómo puede sostenerse una plaza? Son carísimas, esos locales, sostenerse. No es con la gente de Santiago, señores, de la región que viene. Entonces, tenemos que aprovechar todo el liderazgo político aquí y preservar a Santiago y todo ayuntamiento, gobierno, seguir empujando a Santiago para que siga siendo la capital de la región del Cibao como lo es. Muy bien, ¿cómo no? Y aspirar a una mayor participación en los próximos gobiernos. Claro. Porque hasta ahora lo que le han dado a Santiago es muy migaja. Muy poquita cosa. No hay que ser mezquino como eso del profesor, porque yo creo que la primera vez que Santiago se le inyecta la cantidad de millones, pues siempre nos habíamos quejado de que si aportábamos un 18 más o menos, nos daban un 2, y ahora verdaderamente ese pasivo urbano que siempre hablaba de 150.000 millones, yo creo que con esa inversión, sobre todo ese proyecto de Cañada de Gurabo, que el monorriel, que el teleférico, creo que Santiago se está ahí caminando, y que todo presidente que llegue ahí a gobernarnos nosotros va a tener que seguir viendo, no a Santiago como municipio, como provincia, sino como Santiago como región, que es como ha dicho el profesor. Muy bien, hemos llegado al final. Muchísimas gracias al profesor José Izquierdo, magistrado, entrevista con muchos datos muy precisos de política internacional, nacional. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. La verdad que cuando entré y lo vi a ustedes, porque tú me invitaste, pero no sabía cuál era el staff, ya que me sentí muy bien. Pensé que estamos hablando con gente de mucha experiencia y que es un trabajo serio que ustedes van a hacer aquí, desde aquí. No, y además que entienda que esta plataforma está a las órdenes, tanto personal como de su partido, porque aquí va a ser un centro de debate a nivel técnico, científico y ético. Aquí como programa tenemos una meta muy clara, de hacer un programa muy diferente en cuanto a la ética, en cuanto a las identidades y las separaciones que nos unen, pero lo más importante es los aportes que puede dar cada uno de nuestros entrevistados y nosotros también como talento de este programa. Mire, yo no estoy yendo a los medios de comunicación. Si Fernando no me llama, no hubiera venido, porque no estoy yendo. Solamente estoy yendo ahora cuando se trata de algo internacional.
Pero bueno, aquí hemos estado y me he sentido bastante bien. El hombre está en los temas internacionales. Sí, así es. Bueno, gracias por todo. Mañana estaremos de nuevo con todos ustedes.